Pedro Infante entró a una vecindad pobre sin avisar. Lo que vio lo marcó para siempre. Bienvenidos a Historias de Leyendas. Si estas historias te inspiran, suscríbete, dale like y activa la campanita para más episodios increíbles. Ahora sí, comencemos. Era 11 de septiembre de 1956, un martes por la tarde cerca de las 4, en una vecindad de la colonia Guerrero en la Ciudad de México. Pedro Infante caminaba junto a su director de fotografía, buscando locaciones para su próxima película. Necesitaban autenticidad, calles polvorientas, patios con ropa colgada, escaleras desgastadas por décadas de pasos. No querían sets construidos. Querían realidad. El director señaló una vecindad particularmente deteriorada en la calle Mosqueta. Ahí, dijo. Eso es perfecto. Pedro asintió y sin pensarlo mucho, entró al patio central. No había portero. No había quien los detuviera. Solo un espacio abierto rodeado de puertas numeradas, ventanas con cortinas raídas y el sonido constante de radios mezclándose con voces de niños. Era el tipo de lugar donde las paredes conocían secretos que nadie contaba. Donde las familias vivían apretadas en cuartos únicos. Donde el baño era compartido y el agua llegaba solo algunas horas al día. Pedro había crecido en Sinaloa, en un rancho donde la pobreza también existía, pero esta pobreza urbana era diferente. Más densa. Más invisible. Caminaron despacio, observando los detalles. Las macetas improvisadas con latas viejas. Los cables eléctricos peligrosamente enredados. La pintura descascarada revelando capas de décadas anteriores. Todo servía. Todo contaba una historia. Entonces escuchó algo que lo detuvo en seco. Una voz pequeña, aguda, casi desesperada. No, Juanito, no toques eso. Te dije que no. Pedro giró hacia el sonido. Venía de una puerta entreabierta en la planta baja. Número 7. Se acercó sin hacer ruido y miró adentro. Lo que vio lo dejó paralizado. Una niña. Tal vez 8 años, quizá 9, vestida con un vestido floreado demasiado grande para ella, el dobladillo arrastrando el suelo. Tenía el cabello recogido en 2 trenzas desparejas, como si ella misma se las hubiera hecho sin espejo. Y estaba parada en medio del cuarto, rodeada de 5 niños más pequeños. El mayor tendría tal vez 6 años. El más chico, un bebé que apenas gateaba, llevaba solo un pañal de tela manchado. La niña sostenía una cuchara de palo en una mano y con la otra intentaba apartar a un niño de unos 4 años que se acercaba peligrosamente a una parrilla de carbón encendida en una esquina del cuarto. «Te quemas, Juanito. Siéntate con los demás». Su voz era firme, pero temblaba. No era voz de autoridad. Era voz de miedo disfrazado de control. Pedro observó en silencio. El cuarto era minúsculo. Tal vez 4 metros por 4. Había un catre con sábanas remendadas. Una mesa de madera con 3 sillas desparejas. La parrilla improvisada. Un baúl viejo. Ropa colgada en alambres que cruzaban de pared a pared. Y en el suelo, sobre un petate, los 5 niños sentados como podían, esperando. La niña revolvía algo en una olla sobre la parrilla. Frijoles. El olor inconfundible llenaba el cuarto. Revolvía con cuidado, estirándose para no quemarse, con movimientos que claramente había repetido muchas veces antes. Demasiadas veces para alguien de su edad. Uno de los niños, una niña de unos 5 años con el cabello enredado, empezó a llorar. «Tengo hambre, Lupita». «Llamero. Llamero Rosita. Llamero. Esprit tantito». Lupita. Ese era su nombre. Pedro lo guardó en su memoria sin saber por qué. Tal vez porque había algo en esa escena que no podía dejar ir. Algo que lo atravesaba. El bebé empezó a llorar también. Un llanto agudo, desesperado. Lupita dejó la cuchara, corrió hacia él, lo cargó con dificultad, lo meció contra su pecho. Shoo, Miguelito. Ahorita te doy. Pero sus brazos temblaban por el peso. Era demasiado pequeña para cargar a un bebé así. Demasiado pequeña para estar haciendo todo esto. Pedro sintió un nudo en la garganta. Su director de fotografía, que había seguido caminando, regresó. «¿Pedro? ¿Qué pasa?» Pedro levantó una mano, pidiendo silencio. Siguió observando.
Lupita logró calmar al bebé, lo dejó en el petate y volvió corriendo a la olla de frijoles. Los revolvió rápido, probó con la punta de la cuchara, sopló para enfriar. Hizo una mueca. Necesitaban más sal, pero no había. Suspiró. Tomó un plato hondo, sirvió una porción pequeña, buscó tortillas en una bolsa de papel. Solo quedaban 3. Partió una en pedazos pequeños. A ver, Rosita. Tú primero. Pero despacito, que está caliente. Le dio el plato a la niña de 5 años. Rosita comió con desesperación, quemándose, soplando, tragando. Los otros niños miraban con ojos enormes. Hambrientos. Lupita le sonrió, aunque sus ojos no sonreían. Ustedes también van a comer. Todos van a comer. Esperance. Pedro no podía moverse. No podía apartar la mirada. Porque lo que estaba viendo no era una niña jugando a la casita. Era una niña siendo madre. Siendo adulta. Siendo todo lo que una niña de 8 años no debería ser. Y nadie más estaba ahí. Nadie. Pedro dio un paso atrás, pero su pie chocó contra una lata vacía que alguien había dejado en el patio. El sonido metálico resonó. Lupita giró bruscamente hacia la puerta, asustada. Sus ojos se encontraron con los de Pedro. Por un segundo, nadie se movió. Ella lo reconoció de inmediato. Todos en México conocían esa cara. Señor Infante, su voz era apenas un susurro, incrédula. Pedro no sabía qué decir. Se sentía como un intruso. Como alguien que había espiado algo privado, algo sagrado. Perdón, logró decir. No quería asustarlos. Solo estábamos buscando locaciones para una película. Lupita parpadeó, confundida. Miró a los niños detrás de ella, luego de vuelta a Pedro. ¿Aquí? ¿En la vecindad? Sí, pero, ¿estás sola? ¿Dónde están tus papás? La pregunta cayó como piedra en agua quieta. Lupita bajó la mirada. Mi mamá trabaja. Regresa tarde. Mi papá se fue hace 2 años. No volvió. Pedro sintió el peso de esas palabras. ¿Y ella te deja sola con todos ellos? No está sola, intervino el niño de 6 años, el mayor después de Lupita. Yo también ayudo. Me llamo Roberto. Pedro entró al cuarto despacio, como si pisara terreno sagrado. Se agachó para quedar a la altura de Roberto. Ya veo. Eres muy valiente. ¿Y ustedes cómo se llaman? Señaló a los demás niños. Uno por uno, con timidez, dijeron sus nombres. Rosita, Juanito, Carmen de 3 años, y el bebé, Miguelito. 6 hermanos en total. 6 niños en un cuarto que apenas cabía para 2 adultos. ¿Tu mamá trabaja todos los días? Preguntó Pedro, mirando a Lupita. Sí. Limpia casas en las lomas. Sale a las 5 de la mañana. Regresa a las 10 de la noche. A veces más tarde. Lupita hablaba con voz plana, como recitando algo que había explicado muchas veces. Los martes y jueves también trabaja en una tintorería hasta las 11. Por eso hoy va a llegar más tarde. ¿Y tú cuidas a tus hermanos todos los días? Lupita asintió. Desde hace 1 año. Antes mi abuela venía, pero se enfermó. Se fue a vivir con mi tía a Querétaro. Ya no puede venir. Pedro miró alrededor. No había juguetes. No había libros. Solo lo esencial para sobrevivir. ¿Y la escuela? ¿No vas a la escuela? Lupita apretó los labios. Sus ojos se llenaron de lágrimas que intentó contener. Ya no. Dejé de ir el año pasado. Alguien tiene que cuidarlos. Mi mamá no puede dejar el trabajo. Necesitamos el dinero. Esas palabras golpearon a Pedro como puñetazo en el estómago. Una niña de 8 años que había dejado la escuela para ser madre de 5. Una niña que cocinaba, limpiaba, cambiaba pañales, consolaba llantos, sacrificaba su infancia completa para que sus hermanos sobrevivieran. ¿Qué edad tienes, Lupita? 9. Cumplo 10 en enero. 9 años. Pedro tenía una hija de esa edad. Lupita jugaba con muñecas, iba a la escuela, se quejaba de la tarea. Vivía como niña. Pero esta Lupita, esta niña parada frente a él con vestido demasiado grande y trenzas desparejas, no conocía eso. No conocía la infancia.
El bebé empezó a llorar otra vez. Lupita corrió hacia él automáticamente, lo cargó, lo meció. Ya, Miguelito. Ya va tu comida. Miró a Pedro con disculpa en los ojos. Perdón, señor. Tengo que darles de comer. Si no comen ahorita, se ponen muy inquietos. No te preocupes. ¿Yo puedo ayudar en algo? Lupita lo miró extrañada. ¿Usted? Sí. ¿Qué necesitas? Ella dudó. Claramente no sabía cómo responder. Nadie le había hecho esa pregunta antes. Pues, no sé. Ya casi terminan los frijoles. Solo tengo para hoy y mañana. Y las tortillas se acabaron casi. Pero mi mamá trae despensa el viernes cuando le pagan. Hoy era martes. Faltaban 3 días para el viernes. Pedro hizo cálculos mentales. 6 niños. 3 días. Frijoles y tortillas contadas. ¿Tienen leche para el bebé? Lupita negó con la cabeza. Se acabó ayer. Le doy a todo avena aguado. Dice mi mamá que es casi lo mismo. No era lo mismo. Pedro lo sabía. Su director de fotografía, parado en la puerta, también lo sabía. Ambos hombres intercambiaron miradas. Esto ya no era sobre locaciones para películas. Pedro se puso de pie. Lupita, voy a salir un momento. Vuelvo en 20 minutos. ¿Está bien? Ella asintió, confundida. Sí, señor. Pedro salió de la vecindad caminando rápido. Su director lo siguió. ¿Qué vas a hacer? Lo que debo hacer, respondió Pedro sin voltear. Busca el coche. Vamos a la tienda más cercana. 15 minutos después regresaron cargando bolsas. Muchas bolsas. Leche, frijoles, arroz, aceite, azúcar, pan, tortillas frescas, latas de atún, avena, chocolate, frutas, verduras, jabón, pañales de tela nuevos. Pedro tocó la puerta del número 7 suavemente. Lupita abrió. Sus ojos se abrieron enormes al ver las bolsas. ¿Qué es esto? Despensa, dijo Pedro entrando. Para ustedes. Pero, no podemos aceptar. Mi mamá dice que no debemos aceptar caridad. Pedro se arrodilló frente a ella. No es caridad, Lupita. Es ayuda. Y todos necesitamos ayuda a veces. Incluso yo. Lupita miraba las bolsas como si fueran tesoros imposibles. Sus manos temblaban. Los otros niños se acercaron tímidamente, tocando las bolsas con curiosidad. Roberto sacó una manzana roja, la miró como si nunca hubiera visto algo tan hermoso. ¿Puedo?, preguntó en voz baja. Claro que puedes, respondió Pedro. Todo esto es para ustedes. Los niños comieron con una desesperación que partía el alma. No era hambre de un día. Era hambre acumulada, hambre que se vuelve parte de ti, que te enseña a nunca esperar estar lleno. Lupita organizaba todo con eficiencia aprendida. Guardaba algunas cosas, servía otras, racionaba sin que nadie se lo pidiera. Demasiado madura para su edad. Pedro se sentó en una de las sillas desparejas, observando. Su director de fotografía había salido discretamente, entendiendo que esto era algo privado, algo que Pedro necesitaba procesar solo. Los niños comían pan con leche. Sonreían. Por primera vez desde que Pedro había llegado, parecían niños reales. Lupita, dijo Pedro suavemente. ¿A qué hora regresa tu mamá normalmente? Como a las 10. A veces 11 si el camión se retrasa. Pedro miró su reloj. Eran las 5 de la tarde. 5 horas más de espera. ¿Y tú cocinas para ella también? Sí. Le de yo su plato tapado. A veces ya no tiene hambre porque come algo en el camino, pero siempre le preparo por si acaso. ¿Y después? ¿Después de que ella llega? Lupita se encogió de hombros. Pues revisa que todos estemos bien. A veces platicamos un ratito. Luego se duerme. Está muy cansada siempre. Tiene que levantarse a las 4:30 para alcanzar el primer camión. Pedro hacía cálculos. Esa mujer dormía tal vez 5 horas por noche. Trabajaba 16, 17 horas al día. Y aún así, probablemente no ganaba suficiente. No con 6 bocas que alimentar. No con renta que pagar, aunque fuera renta de vecindad.
No con lo que fuera que costaba mantener viva a una familia así. ¿Tu mamá sabe que dejaste la escuela? Lupita bajó la mirada. Sí. Lloró mucho cuando se lo dije. Me dijo que no, que ella encontraría la forma. Pero no había forma, señor Infante. Los vecinos trabajan. Nadie puede cuidar a 6 niños gratis. Y pagar a alguien cuesta más de lo que mi mamá gana. Entonces yo le dije que no me importaba. Que la escuela podía esperar. ¿Pero si te importa? Los ojos de Lupita se llenaron de lágrimas. Asintió sin hablar. ¿Qué querías ser cuando fueras grande? Maestra, susurró Lupita. Quería ser maestra. Me gustaba enseñarle a leer a Roberto. Él ya sabe algunas palabras porque yo le enseñé. Y a Rosita le estaba enseñando los números. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Pero ya no importa. Esto es más importante. Pedro sintió algo quebrarse dentro de él. Había actuado en docenas de películas donde interpretaba al héroe que salvaba el día. Pero esto no era ficción. Esto era una niña real sacrificando su futuro completo porque no había otra opción. Y lo hacía sin quejarse, sin esperar reconocimiento, sin siquiera entender la magnitud de lo que estaba perdiendo. Sí importa, Lupita. Importa mucho. Pero, ¿qué puedo hacer? Alguien tiene que estar aquí. Pedro se quedó en silencio, pensando. Había un problema, tenía que haber una solución. Siempre había solución. Solo necesitaba encontrarla. ¿Me permites hablar con tu mamá cuando llegue? Lupita se limpió las lágrimas rápidamente. ¿Va a esperar hasta las 10? Voy a esperar todo lo que sea necesario. ¿No tiene que irse? ¿No tiene cosas importantes que hacer? Pedro la miró directo a los ojos. Esto es lo más importante que tengo que hacer hoy, Lupita. Tal vez lo más importante que he hecho en mucho tiempo. Las horas pasaron. Pedro ayudó a Lupita a dar de cenar a los niños. Ayudó a acostar a los más pequeños en el catre estrecho donde dormían todos apretados. Escuchó a Roberto leer palabras sueltas de un periódico viejo que encontró. Observó cómo Lupita cambiaba el pañal del bebé con manos expertas, cómo lo dormía cantándole bajito una canción de cuna que probablemente su madre le cantaba a ella cuando era pequeña. A las 9:40, Pedro escuchó pasos cansados subiendo las escaleras de la vecindad. Una mujer apareció en la puerta del número 7. Tendría tal vez 35 años, pero se veía de 50. Delgada hasta los huesos, con el rostro marcado por cansancio perpetuo, con manos agrietadas de tanto lavar y limpiar. Vestía un uniforme de empleada doméstica manchado, zapatos desgastados. Se quedó paralizada al ver a Pedro Infante sentado en su cuarto. Dejó caer la bolsa que traía. ¿Qué? ¿Quién? Su mirada voló hacia sus hijos, buscando señales de peligro. ¿Qué pasó? ¿Están bien? Lupita corrió hacia ella. Mamá, sí, todos estamos bien. Él es Pedro Infante. Vino a buscar locaciones, y nos ayudó. La mujer miraba a Pedro con desconfianza mezclada con confusión absoluta. No entiendo. Pedro se puso de pie. Señora, mi nombre es Pedro Infante. Sé que esto es extraño. Sé que tiene 1000 preguntas. Pero necesito hablar con usted. Por favor. La mujer se llamaba Estela. Estela Ramírez. Viuda por abandono, como se decía entonces. Su esposo las había dejado 2 años atrás, prometiendo volver con dinero de un trabajo en el norte. Nunca regresó. Nunca escribió. Nunca mandó un peso. Simplemente desapareció, dejándola con 6 hijos y una deuda de renta acumulada que todavía estaba pagando. Se sentó en la silla que Pedro le ofreció en su propia casa, mirando las bolsas de despensa con ojos que no podían creer lo que veían. ¿Usted trajo todo esto? Sí, señora. ¿Por qué? Era una pregunta simple. Directa. Honesta. Pedro eligió sus palabras con cuidado. Porque vi a su hija. Vi lo que hace todos los días. Vi a una niña de 9 años siendo madre de 5. Y vi algo que no puedo ignorar. Estela cerró los ojos. Cuando los abrió, estaban rojos. Usted no entiende. No tengo opción. Si dejo el trabajo, no comemos. Si pago a alguien para cuidarlos, tampoco comemos. Lupita es la única forma.
Lo sé. Y no vine a juzgarla. Vine a ayudar. ¿Ayudar cómo? ¿Con despensa? Se lo agradezco de corazón, pero despensa dura una semana, tal vez 2. Y luego volvemos a lo mismo. No hablo solo de despensa. Pedro se inclinó hacia adelante. Hablo de algo más permanente. Algo que le permita a Lupita volver a la escuela. Estela soltó una risa amarga. ¿Cómo qué? ¿Un milagro? Como una guardería. O alguien que cuide a los niños mientras usted trabaja. Alguien que le paguen por hacerlo, no que usted tenga que pagar. Eso no existe, señor Infante. No para gente como yo. Puede existir. Estoy dispuesto a arreglarlo. Estela lo miró con desconfianza. ¿Por qué haría eso? No me conoce. No nos conoce. Porque puedo. Porque vi algo hoy que me partió el corazón y porque tengo los medios para hacer algo al respecto. Y francamente, señora Estela, porque no puedo irme de aquí y seguir con mi vida sabiendo que Lupita está sacrificando la suya. Hubo silencio. Los únicos sonidos eran la respiración de los niños dormidos y el ruido distante de la ciudad afuera. Estela se llevó las manos a la cara. Sus hombros temblaron. No puedo aceptar caridad. Tengo orgullo. Poco, pero tengo. No es caridad. Es inversión. ¿Inversión en qué? En el futuro de Lupita. En el futuro de sus hijos. Pedro Pozo. Mire, señora. Yo vengo de rancho. Mi familia no tenía dinero. Entiendo el orgullo. Entiendo no querer deber. Pero también entiendo que a veces aceptar ayuda no es debilidad. Es amor. Es poner a tus hijos primero. Estela sollozó. Yo solo quiero que estudien. Que tengan lo que yo no tuve. Que no terminen limpiando casas ajenas como yo. Pero no sé cómo. Déjeme ayudarla a encontrar cómo. Durante la siguiente hora, Pedro y Estela hablaron. Él preguntó todo. ¿Cuánto ganaba? ¿Cuánto pagaba de renta? ¿Cuánto gastaba en comida, en ropa, en lo básico? Las cuentas eran brutales. Estela ganaba 300 pesos al mes limpiando casas. La renta era 80. Comida para 7, otros 150 si tenía suerte y encontraba ofertas. Quedaban 70 pesos para todo lo demás. Ropa, zapatos, medicina cuando alguien se enfermaba, transporte, jabón, luz. 70 pesos para sobrevivir un mes. Era imposible. Era matemática de pobreza que nunca cerraba. ¿Y si pudiera ganar más? Preguntó Pedro. ¿Si le consiguiera un trabajo mejor pagado? No tengo estudios. No sé hacer más que limpiar. Eso no es cierto. Ha mantenido viva a 6 personas con 300 pesos al mes. Eso requiere inteligencia, organización, habilidades que mucha gente con estudios no tiene. Estela negó con la cabeza. Los patrones no ven eso. Entonces hay que encontrar patrones diferentes. Pedro pensó rápido. Conocía gente. Conocía productores, dueños de estudios, empresarios. Alguien necesitaría ayuda, alguien pagaría mejor, alguien entendería. Deme una semana. Voy a hacer llamadas. Voy a buscar opciones. ¿Y mientras tanto? ¿Lupita sigue aquí? Mientras tanto, voy a arreglar algo temporal. Conozco a una señora, doña Carmen, que cuida niños en su casa. Tiene experiencia, es de confianza. Puedo hablar con ella. No puedo pagarle. Yo puedo. No. Señora Estela, Escuquín. Pedro habló firme pero gentil. Usted va a pagar. Pero va a pagar con el sueldo nuevo que vamos a conseguirle. Esto es solo un préstamo. Un puente. Hasta que las cosas mejoren. Estela lo miró con ojos llenos de esperanza y miedo mezclados. ¿Por qué hace esto? ¿En serio? ¿Por qué? Pedro miró hacia donde Lupita dormía acurrucada con sus hermanos en el catre. Porque esa niña no debería tener que elegir entre su futuro y su familia. Porque ninguna niña debería. Pedro cumplió su palabra. A la mañana siguiente, antes de que amaneciera completamente, ya estaba haciendo llamadas. Su primera fue a doña Carmen Ortiz, una mujer de 60 años que había cuidado a los hijos de varios conocidos suyos. Era viuda, vivía sola en un departamento de 2 cuartos en la colonia Doctores,
Y siempre había dicho que la casa se sentía demasiado vacía. ¿6 niños, Pedro?, preguntó incrédula cuando él le explicó. 6. De 9 años para abajo. Niños buenos, educados. Solo necesitan un lugar seguro mientras su mamá trabaja. Eso es mucha responsabilidad. Lo sé. Y pagaré bien. 500 pesos al mes. Hubo silencio al otro lado. 500 pesos era más de lo que muchas maestras ganaban. ¿Estás seguro? Completísimo. ¿Puedes empezar el lunes? Doña Carmen aceptó. Luego Pedro llamó a Ismael Rodríguez, el director con quien había trabajado en varias películas. Ismael, necesito un favor. ¿Conoces a alguien que necesite ayuda de confianza? Limpieza, cocina, lo que sea. Pero que pague decente. ¿Para quién? Para una señora. Madre de 6. Trabajadora como ninguna. Honesta. Solo necesita una oportunidad. Ismael pensó un momento. Mi hermana tiene una fonda en la Condesa. Siempre se queja de que no encuentra ayuda confiable. Podría pagarle unos 500, 600 al mes y trabaja completo. ¿Puede empezar pronto? Hablaré con ella hoy mismo. La tercera llamada fue al director de la primaria Benito Juárez, una escuela pública cerca de la vecindad. Pedro lo conocía porque había donado libros el año anterior. Director Ramírez, tengo una niña que necesita volver a clases. 9 años. Dejó la escuela hace un año por problemas familiares. ¿Hay espacio? Siempre hay espacio para niños que quieren aprender, Pedro. Tráela cuando puedas. El viernes por la tarde, Pedro regresó a la vecindad del número 7. Tocó la puerta. Lupita abrió, sorprendida de verlo otra vez. ¿Señor Infante? Hola, Lupita. ¿Está tu mamá? Estela salió de inmediato, limpiándose las manos en el delantal. Se veía agotada, como siempre, pero había algo diferente en sus ojos. Esperanza. Frágil, pequeña, pero ahí. ¿Pasó algo? Sí. Cosas buenas. Pedro sonrió. ¿Podemos hablar? Se sentaron los tres. Pedro sacó un papel donde había escrito todo. Señora Estela, encontré soluciones. No perfectas, pero son un inicio. Le explicó todo. Doña Carmen cuidaría a los niños de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 7 de la noche. Los recogería en su casa, les daría desayuno, comida, los mantendría seguros. Usted solo tiene que llevarlos el lunes temprano y recogerlos cada noche. El costo es 500 pesos al mes, pero yo lo cubriré los primeros 3 meses. Estela abrió la boca para protestar. Pedro levantó la mano. Spear. No termen. También encontré un trabajo nuevo. La hermana de Ismael Rodríguez tiene una fonda. Necesita ayuda en cocina y limpieza. Paga 600 pesos al mes. Horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Más corto que ahora. Mejor pagado. 600. Estela no podía creerlo. Era el doble de lo que ganaba ahora. 600. Y está cerca de aquí, como a 20 minutos caminando. Ahorra en transporte. Las lágrimas corrían por las mejillas de Estela. No sé qué decir. Diga que sí. Y hay más. Pedro miró a Lupita. El lunes también, Lupita vuelve a la escuela. Ya hablé con el director. La están esperando. Lupita se quedó inmóvil. Sus labios temblaban. ¿La escuela? ¿En serio? En serio. 4º grado. Vas a estudiar, vas a aprender, vas a ser la maestra que quieres ser. La niña rompió en llanto. Se lanzó a los brazos de Pedro, sollozando contra su pecho. Gracias, gracias, gracias. Repetía una y otra vez. Pedro la abrazó, sintiendo su propio pecho apretado. Estela también lloraba, tapándose la boca con las manos. No es caridad, dijo Pedro firmemente. Es una mano. Y cuando ustedes estén bien, cuando puedan, ayudarán a alguien más. Así funciona. Así debe funcionar. El domingo, Pedro apareció con ropa nueva para los 6 niños. Uniformes escolares para Lupita y Roberto. Ropa limpia y zapatos para los demás. Para que empiecen bien, explicó. El lunes temprano, Pedro pasó por la vecindad en su coche.
Ayudó a Estela a llevar a los niños a casa de doña Carmen. La señora los recibió con los brazos abiertos, su casa oliendo a canela y chocolate caliente. Los niños entraron tímidos pero curiosos. Había juguetes. Había espacio. Había una señora sonriente que no parecía cansada ni triste. Luego Pedro llevó a Estela a la fonda. La presentó con la dueña, doña Licha, hermana de Ismael. Esta es Estela Ramírez. La mejor trabajadora que vas a encontrar. Doña Licha, una mujer robusta de 50 años con delantal manchado de salsa, miró a Estela de arriba a abajo. ¿Sabes cocinar? Sí, señora. Para 7 personas todos los días con casi nada. Imagínese lo que puedo hacer con ingredientes de verdad. Doña Licha soltó una carcajada. Me caes bien. Empieza mañana. 6 de la mañana. No llegues tarde. No llegaré tarde. Se lo prometo. Finalmente, Pedro llevó a Lupita a la escuela Benito Juárez. Caminaron juntos hasta la dirección. El director Ramírez los esperaba. ¿Así que tú eres Lupita? Ella asintió, nerviosa. Tu salón es el 4B. La maestra Rodríguez es excelente. Te va a gustar. Se agachó para quedar a su altura. ¿Estás lista para aprender? Sí, señor. Muy lista. Pedro la vio entrar al salón. La vio sentarse en un pupitre. Sacar un cuaderno nuevo. Tomar un lápiz. Y sonreír. Una sonrisa real, de niña, de alguien que finalmente podía ser lo que debía ser. Los primeros meses fueron de ajuste. Estela trabajaba duro en la fonda, más duro de lo que doña Licha esperaba. Llegaba temprano, se iba tarde, aprendía rápido. En 3 semanas ya manejaba la cocina mejor que empleadas con años de experiencia. Doña Licha le subió el sueldo a 700 pesos sin que nadie se lo pidiera. Te lo ganaste, le dijo simplemente. Lupita florecía en la escuela. Al principio fue difícil. Llevaba 1 año de retraso. Las matemáticas se le complicaban, la lectura le costaba. Pero tenía algo que muchos niños no tenían, hambre de aprender. Se quedaba después de clases haciendo preguntas. Pedía tarea extra. Leía todo lo que caía en sus manos. La maestra Rodríguez le comentó al director, esa niña va a llegar lejos. Tiene determinación que no he visto en años. Pedro visitaba cada 2 semanas. Nunca avisaba. Simplemente aparecía en la vecindad con alguna excusa, que pasaba por ahí, que tenía unos minutos libres, que quería saludar. Pero todos sabían la verdad. Quería asegurarse de que todo siguiera bien. Que nadie hubiera abandonado. Que la ayuda estuviera funcionando. Una tarde de diciembre, 4 meses después de aquel primer encuentro, Pedro llegó y encontró algo inesperado. En el patio de la vecindad había una pequeña reunión. Varias familias compartiendo tamales y ponche. Era una posada improvisada. Estela estaba ahí, riendo con otras mujeres. Los niños corrían jugando. Lupita ayudaba a servir el ponche. Cuando vio a Pedro, Estela se acercó inmediatamente. Señor Infante, qué sorpresa. ¿Gusta un tamal? No quiero interrumpir. No interrumpe. Venga, siéntese. Pedro se sentó en una banca de madera. Aceptó un vaso de ponche caliente. Observó a los niños jugar. Roberto perseguía a Juanito. Rosita bailaba con otras niñas. El bebé Miguelito, ahora más grande, gateaba entre las piernas de los adultos. Y Lupita sonreía mientras platicaba con una amiga de su clase que también vivía en la vecindad. Se ve diferente, dijo Pedro señalando a Lupita. Estela siguió su mirada. Está siendo niña otra vez. No sabe cuánto se lo agradezco, señor Infante. Me devolvió a mi hija. Usted hizo el trabajo duro. Yo solo abrí una puerta. No. Usted hizo mucho más que eso. Estela bajó la voz. ¿Sabe qué me dijo Lupita la semana pasada? Me dijo que cuando sea grande, va a ayudar a niños como ella. Niños que tienen que dejar la escuela. Dice que va a ser maestra para enseñarles gratis. Pedro sintió un nudo en la garganta. ¿En serio? ¿En serio? Usted no solo cambió nuestro presente. Cambió nuestro futuro completo. Esa noche, antes de irse, Pedro le dio a Estela un sobre. Para los regalos de Navidad de los niños.
Y no discuta. Los niños merecen Navidad. Estela aceptó el sobre con lágrimas. Algún día voy a pagarle todo. No me debe nada. Pero si insiste, págueselo ayudando a alguien más cuando pueda. Esa es la única deuda que acepto. Pedro no habló públicamente de lo que había hecho. No llamó a reporteros. No presumió en entrevistas. Para él, esto no era material de prensa. Era algo privado. Algo sagrado. Pero las historias se filtran, especialmente en vecindades donde las paredes son delgadas y los secretos no existen. Pronto otros vecinos comenzaron a acercarse a Estela. ¿Es cierto que Pedro Infante te ayudó? Ella nunca negó, pero tampoco dio detalles. Nos ayudó a encontrar mejores oportunidades, decía simplemente. Algunos criticaron. Seguro quiere algo a cambio. Los ricos no hacen nada gratis. Ya verás, va a cobrar el favor. Pero los meses pasaron y Pedro nunca pidió nada. Nunca exigió reconocimiento. Nunca usó la historia para su beneficio. Simplemente seguía apareciendo cada 2 semanas, preguntando cómo estaban, asegurándose de que todo funcionara. Un año después de aquel primer encuentro, en septiembre de 1957, Pedro llegó a la vecindad y encontró algo extraordinario. Un letrero pintado a mano en la puerta del número 7, Lupita Ramírez, clases de regularización gratuitas. Lunes y miércoles, 4 a 6 p.m. Tocó la puerta. Lupita abrió vestida con su uniforme escolar, cargando libros. Detrás de ella, sentados en el suelo del pequeño cuarto, había 5 niños de la vecindad. Niños que también batallaban con la escuela. Lupita les estaba enseñando a leer. Señor Infante, dijo Lupita sorprendida. Pase, pero estamos en clase. Pedro entró sin hacer ruido. Se sentó en un rincón y observó. Lupita tenía 10 años recién cumplidos, pero enseñaba con paciencia de adulto. Explicaba las letras con ejemplos que los niños entendían. Los animaba cuando se equivocaban. Celebraba cuando lo lograban. Era una maestra natural. Cuando terminó la clase y los niños se fueron, Lupita se acercó a Pedro tímidamente. ¿Qué le pareció? ¿Qué eres exactamente quien pensé que serías? ¿Qué quiere decir? Que vas a cambiar vidas, Lupita. Ya lo estás haciendo. Ella sonrió. Usted cambió la mía primero. Solo estoy haciendo lo que usted me enseñó. ¿Qué te enseñé? Que cuando puedes ayudar, debes ayudar. Que no importa si eres niña o adulto, pobre o rico. Si ves a alguien que necesita y puedes hacer algo, lo haces. Así de simple. Pedro siguió visitando a la familia Ramírez durante años. Vio a Lupita graduarse de primaria con honores. La vio entrar a secundaria. Vio a Roberto convertirse en un estudiante sobresaliente también, siguiendo los pasos de su hermana. Los niños más pequeños crecían sanos, alimentados, seguros. Estela prosperó en la fonda. Después de 2 años, doña Licha la hizo encargada de cocina. Le subió el sueldo a 900 pesos mensuales. La familia pudo mudarse a un departamento más grande en la misma colonia. 2 cuartos en lugar de 1. Lujo absoluto comparado con lo que habían conocido. Pero en 1957, mientras la vida de la familia Ramírez mejoraba, Pedro enfrentaba sus propios desafíos. Su carrera seguía en la cima, pero su salud comenzaba a dar señales preocupantes. Los años de trabajar sin parar, de filmar bajo condiciones difíciles, de volar constantemente, estaban pasando factura. Una tarde de marzo, Pedro llegó a la vecindad luciendo más cansado de lo normal. Estela lo notó inmediatamente. ¿Se siente bien, señor Infante? Solo cansado. No es nada. Pero Lupita, que ahora tenía 11 años y era observadora como pocas, no se dejó engañar. ¿Cuándo fue la última vez que alguien cuidó de usted como usted cuida de otros? La pregunta lo tomó por sorpresa. Yo estoy bien, Lupita. No está bien. Se ve agotado. Ella habló con la preocupación sincera de alguien que sabía reconocer cuando alguien estaba cargando demasiado. Debería descansar. Pedro sonrió tristemente. El trabajo no para. Hay películas que filmar, compromisos que cumplir. Los compromisos pueden esperar. Usted no. Esas palabras, viniendo de una niña de 11 años,
resonaron en Pedro más de lo que esperaba. Porque tenía razón. Él había pasado años cuidando de otros, donando tiempo, dinero, energía a causas y personas que lo necesitaban. Pero, ¿cuándo se cuidaba a sí mismo? Eres muy sabia para tu edad, ¿lo sabías? Aprendí de usted, respondió Lupita simplemente. Usted me enseñó a ver a las personas de verdad. Yo lo veo a usted también. Esa conversación se quedó con Pedro. En los meses siguientes intentó reducir su ritmo de trabajo, aunque no lo logró completamente. Había demasiadas personas dependiendo de él, demasiados proyectos en marcha, demasiadas responsabilidades que no podía dejar. Pero seguía visitando la vecindad. Seguía checando que la familia Ramírez estuviera bien. Porque esa familia representaba algo importante para él. Representaba esperanza. Representaba la prueba de que el cambio era posible, de que una sola acción en el momento correcto podía alterar el curso completo de vidas. En 1959, Lupita terminó la secundaria. Fue la primera persona en su familia en hacerlo. Pedro asistió a la graduación discretamente, sentado hasta atrás. Cuando Lupita subió al escenario a recibir su certificado, mencionaron que había sido la mejor alumna de su generación. La ovación fue estruendosa. Después de la ceremonia, Lupita buscó a Pedro entre la multitud. Lo encontró intentando escabullirse sin llamar la atención. ¿Se iba sin despedirse? No quería robar tu momento. No roba nada. Es parte de este momento. Sin usted no estaría aquí. Pedro la abrazó. Lupita ya no era la niña pequeña con trenzas desparejas que había conocido 6 años atrás. Era una joven de 15 años, alta, segura, brillante. Pero en sus ojos seguía esa misma determinación, esa misma bondad. ¿Qué sigue?, preguntó Pedro. Preparatoria. Y luego la normal. Voy a ser maestra, señor Infante. Se lo prometí hace años y voy a cumplir. No tengo duda. Y voy a enseñar en escuelas como la mía. Escuelas de colonias pobres. Donde los niños necesitan maestros que entiendan de dónde vienen. Pedro sintió orgullo expandirse en su pecho. Tu mamá debe estar muy orgullosa. Lo está. Pero usted también debería estarlo. Esto es tanto suyo como mío. Durante los siguientes meses, Pedro ayudó discretamente con los costos de la preparatoria de Lupita. Libros, uniformes, transporte. Estela protestaba cada vez, pero él insistía. Déjame terminar lo que empecé, le decía. Roberto también iba bien. Estaba en primero de secundaria, destacando en ciencias. Soñaba con ser ingeniero. Los hermanos menores, Rosita, Juanito, Carmen y Miguelito, todos asistían a la escuela regularmente. Todos con buenas calificaciones. La familia completa había roto el ciclo de pobreza que parecía inevitable. Un día de abril de 1957, mientras Pedro visitaba la vecindad, Estela le preparó café en su pequeña cocina. Señor Infante, he estado ahorrando. Quiero empezar a pagarle lo que nos ha dado. No. Por favor. Necesito hacerlo. Por mi dignidad. Pedro tomó un sorbo de café. ¿Cuánto ha ahorrado? 200 pesos. Sé que es poco comparado con todo, pero es un inicio. Guárdalos. Úselos para la Universidad de Lupita cuando llegue el momento. Pero... Señora Stella, Escuquim. La única forma en que me puede pagar es asegurándose de que sus hijos lleguen tan lejos como puedan llegar. Que Lupita sea maestra. Que Roberto sea ingeniero. Que todos tengan las oportunidades que ustedes no tuvieron. Ese es el único pago que quiero. Estela lloró en silencio. No sé cómo agradecerle. Viviendo bien. Eso es suficiente. El tiempo siguió avanzando. Para 1960, Lupita estaba en segundo año de preparatoria. Sus calificaciones eran impecables. Los maestros la adoraban, no solo por su inteligencia sino por su actitud. Ayudaba a compañeros con dificultades. Organizaba grupos de estudio. Se quedaba después de clases para explicar conceptos a quien los necesitara. Pedro la visitaba menos frecuentemente ahora. No porque hubiera perdido interés, sino porque su salud declinaba. Los dolores de cabeza eran más frecuentes. El cansancio más profundo.
Pero nunca dejó de preocuparse por la familia que había ayudado a transformar. En febrero de 1961, Pedro tuvo que cancelar una visita programada. Estaba filmando en Mérida y el rodaje se extendió. Le mandó una carta a Estela disculpándose. Ella respondió con otra carta donde le contaba todo. Lupita había ganado una beca para la escuela normal. Roberto había sido aceptado en una secundaria técnica prestigiosa. Los niños estaban bien. La vida era buena. Gracias por darnos la oportunidad de tener vida buena, terminaba la carta. Nunca lo olvidaremos. Pedro guardó esa carta en su escritorio. La releía cuando los días se ponían difíciles, cuando el agotamiento lo abrumaba, cuando cuestionaba si todo el esfuerzo valía la pena. Esa carta era su respuesta. Sí valía. Cada momento valía. En 1962, algo extraordinario sucedió. Lupita organizó un evento en su escuela, tarde de alfabetización comunitaria. Invitó a adultos de colonias pobres que nunca habían aprendido a leer. Ella y otros estudiantes les enseñarían gratis, 2 veces por semana, durante el tiempo que fuera necesario. Estela le contó a Pedro en una de sus visitas. 50 adultos se inscribieron la primera semana. 50 personas que pensaban que ya era demasiado tarde para aprender. Y Lupita les está demostrando que nunca es tarde. Pedro sintió ese familiar calor en el pecho. Ella va a cambiar el mundo, señora Estela. Ya lo está haciendo. Aprendió de usted. Ella tiene algo que yo no tengo. Tiene hambre por justicia. Porque vivió la injusticia. Porque sabe cómo se siente ser invisible. Por eso va a ser mejor maestra que cualquiera. Porque no enseña desde teoría. Enseña desde experiencia. Tenían razón. Cuando Lupita se graduó de la preparatoria en 1963 con las más altas calificaciones de su generación, tenía clarísimo su camino. Estudiaría en la Escuela Normal Superior. Se especializaría en educación para comunidades marginadas. Y dedicaría su vida a niños como ella había sido, invisibles, olvidados, pero llenos de potencial. Pedro asistió a su graduación de preparatoria. Esta vez no se escondió al fondo. Se sentó en primera fila, invitado personalmente por Lupita. Cuando ella dio el discurso de despedida como mejor alumna, habló de oportunidades, de personas que ven potencial donde otros ven problemas, de la responsabilidad de ayudar cuando puedes. No mencionó a Pedro por nombre, pero cuando terminó, volteó directamente hacia donde él estaba sentado y dijo, gracias a quienes creen en nosotros antes de que nosotros creamos en nosotros mismos. La audiencia aplaudió. Pedro tenía lágrimas en los ojos. Después, en el pequeño festejo que Estela organizó en su departamento, Lupita le dio a Pedro un regalo envuelto en papel periódico. Ábralo, insistió. Dentro había un cuaderno. El cuaderno donde Lupita había escrito sus primeros ensayos al regresar a la escuela 6 años atrás. En la primera página había escrito con letra infantil, cuando sea grande voy a ayudar a niños como yo. Lo prometo. Lupita Ramírez, 9 años. Lo escribí la primera semana de volver a clases, explicó Lupita. No quería olvidar de dónde venía. No quería olvidar por qué estaba ahí. Pedro pasó las páginas. Ensayos sobre familia, sobre sacrificio, sobre esperanza. Dibujos de niños estudiando. Listas de cosas que quería aprender, de personas que quería ayudar algún día. Esto es un tesoro, dijo Pedro con voz quebrada. Es suyo. Porque usted es parte de cada página. Cada palabra que escribí, cada sueño que tuve, existe porque usted se detuvo aquella tarde. Porque escuchó. Porque actuó. Pedro abrazó a Lupita. Yo solo abrí una puerta. Tú hiciste todo el trabajo de cruzarla. Pero sin la puerta abierta, no habría tenido a dónde ir. Esa noche, de regreso a casa, Pedro pensó en el camino recorrido. 7 años desde aquella tarde de septiembre cuando entró a una vecindad buscando locaciones y encontró algo mucho más importante. Encontró propósito. Encontró evidencia tangible de que el cambio era posible. Una niña de 9 años forzada a ser adulta ahora era una joven de 16 preparándose para cambiar el sistema que casi la destruye. Eso no era solo historia de éxito individual. Era revolución silenciosa. Y Pedro sabía que Lupita no sería la única. Porque ella enseñaría a otros.
Y esos otros enseñarían a más. Y el círculo crecería. Una niña salvada podía salvar a cientos. Quizá miles. Eso era legado real. No películas. No fama. Esto. Los años siguientes trajeron cambios inevitables. Lupita entró a la escuela normal en 1963 con beca completa. Destacó desde el primer semestre. Sus profesores comentaban que tenía vocación genuina, algo raro incluso entre estudiantes de pedagogía. No estudiaba para tener trabajo. Estudiaba para transformar vidas. Pedro la visitaba cuando podía, aunque cada vez le costaba más. Su salud continuaba deteriorándose. Los médicos le recomendaban descanso. Él seguía trabajando. Había compromisos, películas, personas dependiendo de él. Siempre había una razón más para no detenerse. En una visita en 1965, Lupita notó cuánto había envejecido en solo 2 años. Apenas tenía 47, pero se veía de 60. Las líneas en su rostro eran más profundas. Su energía más baja. La preocupación que ella había expresado años atrás era ahora urgencia. Señor Infante, necesita cuidarse. Estoy bien, Lupita. Solo cansado. No está bien. Y lo sabe. Ella habló con firmeza. Usted pasa la vida cuidando a otros. ¿Quién lo cuida a usted? Pedro no tenía respuesta. Porque la verdad era que nadie. Él era el que daba. El que resolvía. El que aparecía cuando otros necesitaban. Pero ¿quién aparecía cuando él necesitaba? Prométame algo, dijo Lupita tomando sus manos. Prométame que va a descansar. Que va a cuidarse. Porque el mundo necesita personas como usted. Yo lo necesito. Pedro prometió intentarlo. Ambos sabían que era promesa difícil de cumplir. En 1966, Lupita estaba en su 3er año de la normal. Hacía prácticas en escuelas primarias de colonias marginadas. Los directores peleaban por tenerla. Los padres pedían que sus hijos estuvieran en su clase. Tenía ese don raro, conectaba con niños que otros maestros habían descartado como casos perdidos. Un día llegó a casa de su madre emocionada. «Mamá, ¿dónde está el señor Infante? Necesito contarle algo». «No ha venido en 2 meses, hija. Dijeron que está filmando». Lupita sintió preocupación. 2 meses sin visita era inusual. Escribió una carta. No llegó respuesta. Escribió otra. Silencio. En abril de 1967, Lupita se graduó de la escuela normal. Ceremonia grande, importante. Ella buscó a Pedro entre la audiencia. No estaba. Preguntó a Estela. No sabía nada. Llamó a conocidos. Nadie daba información clara. Finalmente, después de la ceremonia, un amigo de la familia le dijo la verdad: Pedro está enfermo, Lupita. Muy enfermo. No quiere visitas. No quiere que nadie lo vea así. El corazón de Lupita se partió. El hombre que había cambiado su vida estaba sufriendo y ella no podía hacer nada. Escribió cartas que tal vez nunca leyó. Mandó mensajes que tal vez nunca recibió. Rezó cada noche por su recuperación. Pero Pedro no mejoró. El 15 de abril de 1967, mientras piloteaba su avioneta privada, se estrelló. Murió instantáneamente. Tenía apenas 49 años. Cuando Lupita escuchó la noticia en la radio, se derrumbó. Lloró como no había llorado en años. Porque había perdido más que a un benefactor. Había perdido al hombre que le enseñó que ella importaba, que su vida tenía valor, que sus sueños eran válidos. El entierro fue masivo. Miles de personas inundaron las calles. Lupita y su familia estuvieron ahí, perdidos en la multitud. Nadie sabía quiénes eran. Nadie sabía su historia. Y Lupita se dio cuenta de algo: había cientos, tal vez miles de historias como la suya. Personas que Pedro había ayudado en silencio, sin cámaras, sin prensa, sin esperar reconocimiento. Ese era su verdadero legado. No las películas. Las vidas. Después del entierro, Lupita tomó una decisión. Ella contaría su historia. No para presumir, sino para honrar. Para que la gente supiera quién había sido Pedro Infante realmente. No solo el actor. El ser humano.
Pero cuando intentó hablar con reporteros, nadie le creyó. Claro que Pedro Infante te ayudó, decían con sarcasmo. Todos dicen eso ahora que murió. No tenía pruebas. Pedro nunca documentó nada. Nunca pidió contratos firmados, reconocimientos escritos. Todo había sido de palabra, de confianza, de corazón. Así que Lupita guardó silencio. Guardó su historia. La convirtió en combustible. En motivación. Cada niño que enseñó, cada vida que tocó, fue su forma de mantener vivo el espíritu de Pedro. Los años pasaron. Lupita se convirtió en maestra legendaria en escuelas marginadas. Dedicó 40 años a niños pobres, olvidados, invisibles. Niños como ella había sido. Fundó programas de alfabetización. Peleó por becas. Ayudó a cientos de familias a encontrar mejores oportunidades. Roberto se convirtió en ingeniero civil. Construyó escuelas en comunidades rurales. Rosita fue enfermera. Juanito, maestro también. Carmen, trabajadora social. Miguelito, el bebé que Lupita había cuidado siendo niña, se convirtió en médico. Los 6 hermanos Ramírez dedicaron sus vidas al servicio. Porque habían aprendido la lección que Pedro les enseñó sin palabras: cuando puedes ayudar, debes ayudar. Hoy, en 2024, Lupita Ramírez tiene 77 años. Está retirada, pero sigue activa en su comunidad. Da clases de regularización gratis a niños. Asesora a maestros jóvenes. Cuenta historias a quien quiera escuchar. Y finalmente, después de 57 años de silencio, decidió contar su historia completa. La historia del día que Pedro Infante entró a una vecindad pobre y cambió el destino de 6 niños para siempre. ¿Por qué ahora?, le preguntan. Porque la gente necesita saber, responde. Necesita saber que la grandeza real no está en películas o estatuas. Está en momentos privados. En decisiones que nadie ve. En ayuda que no busca reconocimiento. Sentada en la sala de su pequeña casa, rodeada de fotos de generaciones de estudiantes a quienes enseñó, Lupita reflexiona sobre aquel día de septiembre de 1956. Yo tenía 9 años. Estaba cocinando frijoles para mis hermanos. Kenzeira. Asustada. Sintiéndome invisible. Y entonces él entró. Pedro Infante, el hombre más famoso de México, entró a nuestro cuarto miserable y me vio. Realmente me vio. Sus ojos se llenan de lágrimas. No me vio como niña pobre. No me vio como caso perdido. Me vio como persona con potencial. Y actuó. No solo con dinero. Con tiempo, con atención, con seguimiento. Durante 11 años visitó a mi familia. Nunca dejó de preocuparse. Nunca presumió. Nunca pidió nada a cambio. Solo quería asegurarse de que estuviéramos bien. Lupita saca el viejo cuaderno que le regaló a Pedro en 1963. Él lo guardó hasta su muerte. Su familia se lo devolvió años después. Aquí está mi promesa de niña: ayudar a otros como me ayudaron. He pasado mi vida cumpliendo esa promesa. ¿Sabe cuántos niños he enseñado en 40 años? 2,300. ¿Sabe cuántos de esos niños vinieron de familias pobres, rotas, imposibles? Todos. Cada uno. ¿Sabe cuántos llegaron a universidad? 512. Maestros, médicos, ingenieros, abogados. Personas que el sistema había descartado. Personas que necesitaban que alguien viera su potencial como Pedro vio el mío. La lección, dice Lupita, no es sobre Pedro Infante específicamente. Es sobre todos nosotros. Cada día pasamos junto a personas invisibles. Niños sacrificando infancias. Madres trabajando hasta destruirse. Gente con talento extraordinario que nadie nota porque no tienen plataforma, porque no encajan en lo que esperamos. La pregunta es, ¿nos detenemos? ¿Realmente vimos? ¿Actuamos? Pedro pudo haber caminado de largo aquella tarde. Tenía agenda llena, compromisos importantes. Habría sido más fácil ignorarme. Pero no lo hizo. Se detuvo. Escuchó. Y con esa decisión, cambió 6 vidas directamente y miles indirectamente. Porque yo he enseñado a 2,300 niños. Esos niños enseñarán a otros. Y esos otros a más.
El efecto dominó de una tarde de septiembre en 1956 sigue expandiéndose hoy. Lupita se pone de pie, caminando hacia la ventana de su sala. Afuera, niños juegan en la calle. Cada uno de esos niños tiene potencial. Cada uno tiene sueños. Pero algunos no tendrán oportunidad de realizarlos a menos que alguien se detenga. A menos que alguien vea. Se voltea, mirando directo a cámara. No necesitas ser Pedro Infante. No necesitas ser rico o famoso. Solo necesitas detenerte cuando otros pasan de largo. Escuchar cuando otros ignoran. Actuar cuando otros se encogen de hombros. Ese niño vendiendo chicles en el semáforo. Esa señora limpiando tu oficina. Ese músico tocando en el metro. Todos tienen historias. Todos tienen potencial. Todos merecen ser vistos. La grandeza de Pedro no estuvo en sus películas. Estuvo en esto, en ver lo invisible, en dignificar lo despreciado, en actuar sin esperar aplauso. 58 años después, sigo siendo la niña que él salvó. Pero también soy la maestra que él inspiró. Y cada niño que he ayudado es parte de su legado. Su voz se quiebra. Nunca pude agradecerle apropiadamente. Murió antes de que pudiera decirle cuánto significó. Pero he pasado mi vida agradeciéndole con acciones. Ayudando como me ayudaron. Eso es lo que Pedro me enseñó. La gratitud verdadera no es palabras. Es vida vivida en servicio. Es ver en otros el potencial que alguien vio en ti. La historia de Lupita Ramírez y Pedro Infante nos recuerda algo fundamental, que el verdadero heroísmo sucede en privado, en momentos que nadie aplaude, en decisiones que no se graban. Cada día tenemos oportunidad de ser ese héroe para alguien. De detenernos. De ver. De actuar. La pregunta no es si tenemos capacidad. Es si tenemos voluntad. ¿Veremos a las Lupitas del mundo? ¿O pasaremos de largo? Si esta historia te conmovió, suscríbete a Historias de Leyendas. Dale like si crees que todos merecen ser vistos. Activa la campanita. Comparte con alguien cuyo potencial necesita ser reconocido. ¿Has conocido a alguien que te vio cuando eras invisible? Cuéntanos en los comentarios. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima historia.